días a todos, bienvenidos. Gracias a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela y al Trasnocho Cultural, hoy tenemos el honor de conversar con tres celebridades, tres intelectuales venezolanos que han incursionado en géneros como la novela, la poesía, la crónica, el teatro, el cine, articulistas de prensa, pero sobre todo son autores de telenovelas que han transformado la narrativa de este género y actualmente son guionistas de series para plataformas internacionales. Su trabajo ha generado cambios significativos en la generación de los contenidos, no solo desde sus inicios, sino también gracias a la calidad e innovación de sus propuestas. Cada uno de ellos ha incursionado con mucho éxito en los difíciles mercados de Iberoamérica y de Estados Unidos. Ellos son nuestros queridos y respetados Alberto Barrera Tisca, Leonardo Padrón y Luis Selkovich, a quien queremos agradecer su valioso tiempo. Yo voy a hacer una presentación que he mantenido lo más breve posible de cada uno de ustedes, pero es casi imposible hacerla breve. Alberto Barrera Tisca en 2006 gana el premio Herralde de novela con La enfermedad. En 2015 su novela Patria o Muerte sobre la batalla contra el cáncer de Hugo Chávez es ganadora del 11º premio Tusquets de novela. En 2007 gana el premio a la mejor novela extranjera en China. Ha sido finalista de los premios Independent de Inglaterra, Fémina de Francia y del International Literaturpreis de Alemania. Ha publicado además las novelas Rating y Mujeres que Matan, así como también libros de cuentos y poesía. Es coautor junto con Cristina Marcano de Hugo Chávez sin uniforme, primera biografía documentada del líder venezolano. Sus libros han sido traducidos a más de 10 idiomas. Ha sido columnista de New York Times, del Nacional. Es colaborador regular del periódico español El País y la revista Letras Libres. Ha trabajado como guionista desde 1989. Ha sido dialoguista y jefe de equipo de telenovelas y series en Argentina, Colombia, México y Venezuela. Entre sus obras están Géminis, Nada Personal, La calle de las novias, Mirada de mujer, El regreso, El comandante, Oscuro deseo. Vive hace más de 13 años en México. Alguna vez Alberto afirmó: escribir ficciones audiovisuales dejó de ser un oficio pagano y desdeñable para convertirse en una profesión prestigiosa. Ahora hay quien afirma que en algunas series de televisión norteamericanas hay más literatura que en muchos libros. Presento a Leonardo Padrón, creador y productor ejecutivo de Pálpito, una serie que se estrena en Netflix en este mes de abril. Escritor de La Mujer del Diablo, una serie a estrenar en junio en el lanzamiento de ViX, nuevo streaming que surge de la alianza entre Televisa y Univisión. Además de guionista de cine y televisión, Leonardo Padrón es poeta, cronista, ensayista y un gran entrevistador. Ha publicado 22 libros entre poesía, crónica, ensayos, libros de entrevistas y literatura infantil. Amor a Muerte, una telenovela, es catalogada como la historia más vista del 2019 en el portal de Univisión y una de las mejores telenovelas de la década, según iLatin-America. Sus historias para televisión se han transmitido en distintos canales nacionales e internacionales, con títulos como Amores de fin de siglo, Contra viento y marea, El país de las mujeres, Amantes de luna llena, Cosita rica, Ciudad bendita y La mujer perfecta, entre otros. En los últimos años ha escrito en horario estelar de las pantallas de Univisión en Estados Unidos y Televisa en México.
creador de Los Imposibles, un programa radial, televisivo y proyecto editorial, en el cual entrevistó a personalidades del mundo de la cultura hispana. En teatro escribió el musical Piaf, Voz y Delirio. Articulista de importantes periódicos y revistas culturales, ha publicado 7 poemarios y un tomo de su poesía reunida en el sello Seis Barral. Leonardo afirma: el proyecto narrativo más poderoso del siglo XXI son las series. Vive desde el 2017 en Miami. Y ahora presento a Luis Selkovich. Su serie, El Señor de los Cielos, ha tenido un éxito inusitado tanto en América Latina como entre el público hispano de Estados Unidos, donde fue el producto más visto en su horario, superando el rating a los canales clásicos de señal abierta y programación en inglés, con 7 temporadas y más de 600 episodios al aire, y varios premios, incluido el International Emmy Award, 4 premios, Tu Mundo y un Produ Award. Es escritor de teatro, cine y televisión con experiencia en distintos mercados internacionales. En sus inicios trabaja en Radio Caracas Televisión y Venevisión en varias novelas, entre las que destacan Por Amarte Tanto, María Celeste, Caína, Kirpa de 3 mujeres, El perdón de los pecados. En 1996 acepta una propuesta de Argos Televisión México, con quien trabaja desde su primer producto televisivo, Nada Personal, por cierto, junto a Alberto Barrera Tica. Novela que, como él mismo expresa, fue un parteaguas en la telenovela mexicana. Como head writer desarrolla varias telenovelas, siendo las más exitosas El amor de mi vida, Alma herida y Te voy a enseñar a querer. Su telenovela Secretos del Alma para TV Azteca fue primer lugar de sintonía en toda la programación del canal, del primero al último capítulo. En cine es autor del guión 100 años de perdón, entre otros. En teatro acaba de ser montada en México su primera pieza, Mambo de Oz, con gran éxito de crítica. Radicado en Estados Unidos, desde donde escribe para Telemundo NBC, sus últimos proyectos para el network, Una Maid en Manhattan, El Señor de los Cielos y El Chema, han tenido altísimos niveles de sintonía. En 2021 salió al aire su última serie, Malverde, el Santo Patrón. Hasta aquí las presentaciones y no quiero gastar más del valioso tiempo. A nuestros participantes quiero invitarlos a hacer las preguntas por el chat y yo las leeré en la medida de lo posible que nos permita el tiempo. Bueno, estas impresionantes biografías nos llevan a formular muchas preguntas. Yo me pregunto cómo se explica este fenómeno de 3 autores venezolanos de una misma generación que conquistan como escritores las pantallas y centros de producción televisiva más importantes del continente. Hay algo en nuestra mirada venezolana que la hace un imán para los productores televisivos de otros países latinoamericanos. Esa pregunta va a ustedes. ¿Hay algo en nuestra mirada venezolana que la hace un imán para los productores televisivos de tantos mercados latinoamericanos como los que ustedes trabajan? Bueno, no sé, ¿quieres hablar tú, Alberto? No. Por favor. Yo te veo a ti muy entusiasmado. No. Bueno, yo voy a decir algo y después te doy la palabra, pero lo que yo en principio siento que sería una soberbia imperdonable pensar que lo que pudiera tener que ver como argumento para lo que ha significado nuestra carrera en los escenarios internacionales tenga que ver justamente con nuestra identidad como venezolanos, porque
básicamente creo que la industria está llena de excelentes escritores de distintos países y de distintos lugares. Es decir, estoy hablando incluso y esencialmente sobre Latinoamérica, pues, ¿no? Sí creo que tenemos un know-how importante porque nosotros nos acostumbramos en la industria de la televisión venezolana a escribir historias de largo aliento, que iban por encima de las 120 horas, 150 horas. Además, la telenovela se transmitía en Venezuela de lunes a sábado, lo que implicaba hacer prácticamente 5 o 6 horas semanales de escritura. Y eso no solamente fue un know-how que adquirimos los escritores, sino también los productores, los directores, los mismos actores. Es decir, había una cosa ahí trepidante, de vértigo, que terminó como aceitándonos el músculo con el oficio de contar historias de largo aliento. Pero creo que básicamente lo que puede hacer que nos hayan convocado a nosotros como a otros escritores latinoamericanos es, bueno, nuestra mediana habilidad para contar las historias con cierta eficacia y poder conquistar lo más importante para la industria, que es a la audiencia. Pero no creo que esté atado a una mirada venezolana en sí del asunto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Leo, voy a reafirmarlo un poco. No creo que sea un problema de identidad. Creo que hay muchos escritores, bueno, de hecho uno lo ve, y no solo argentinos, chilenos, mexicanos, venezolanos también, digamos, no somos los únicos. Aquí, por lo menos en México, está Rosa Clemente, Karim Valecillo, que son venezolanos que también trabajan como guionistas. Yo diría que de repente dos cosas que me parece que pueden ser interesantes en la formación, en el know-how que decía Leonardo con respecto a Venezuela. Una, en Venezuela desde muy temprano hubo un paganismo interesante que no se dio en casi en los otros países, que fue que, por ejemplo, gente como Salvador Garmendia, que era un narrador que venía de la literatura, entró sin ningún pudor a hacer radionovela, a hacer telenovela. Ahí estaba Cabruja, digamos, había un mundo de personas que entraron con otra formación al guionismo. Y eso también creo que puede ser un elemento interesante. Y también teníamos muchos extranjeros, digamos, eso también hay que decirlo. Había en la industria venezolana, había cubanos, había argentinos, todos nosotros trabajamos con gente que en la producción, pero también en los guiones. Y creo que eso también nos dio un sentido de diversidad que puede ser importante a la hora del futuro, pues, ¿no? Y de integrarse más a los mercados. Pero no creo que esté, igual apoyo lo que dice Leo, pues no creo que está ligado a algo de la venezolanidad per se, digamos. Mira, yo creo que, bueno, obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dicen Alberto y Leo, pero yo creo que habría que irse al momento en que empezamos a irnos, que es un poco, tiene que ver con lo que decía Alberto. Ya nosotros somos herederos de esa experimentación que ya venían haciendo Cabrujas, Garmendia y otros tantos escritores en el cambio de lo que es el melodrama clásico, ya introduciendo, ya era un poco como que la contaminación de la literatura en el melodrama clásico. Y yo creo que eso fue lo que en aquel momento, cuando se llevan a Alberto para México, por ejemplo, para hacer Nada Personal, yo creo que eso fue lo que vieron. Es decir, ellos querían hacer una cosa distinta y vieron, oye, en Venezuela se está haciendo una cosa distinta. De hecho, habían ya experimentado con José Ignacio, vino la trágica muerte de José Ignacio y buscan a Alberto por eso. Y con Alberto me fui yo después, y Ricardo García y tantos otros, y yo creo que habría que irse un poco a ese momento. Es decir, pusieron los ojos en Venezuela porque en Venezuela había ese know-how distinto de cómo asumir el melodrama. Y creo que, sin falsa modestia, yo creo que fue un gran aporte ese que hizo ese equipo nuestro en Argos, que era una de las productoras emergentes de México en ese momento. Y por eso yo digo que Nada Personal fue un parteaguas. Para mí fue una enorme sorpresa cuando Alberto me invita a ir a Nada Personal, que veo qué es lo que están haciendo. Digo, oye, esto no se ha hecho ni siquiera en Venezuela. Y la gente lo veía.
Es decir, quizás no tuvimos los altísimos niveles de audiencia, pero sí fue una cosa con mucho prestigio, fue un proyecto que tuvo mucho prestigio y que hizo que la intelectualidad mexicana volteara a ver la televisión con otros ojos. Yo creo que eso habría que acotarlo también. Y bueno, obviamente, repito, nosotros somos herederos de esa experimentación. Ahora, yo creo que tiene que ver también con la educación venezolana. Nosotros teníamos una educación muy universal. Y yo creo que eso nos hizo encajar bien en cualquier otro mercado también, ¿no? Nosotros veníamos con un bagaje como que muy universal, porque obviamente somos un país de migrantes, ¿no? Yo creo que todas esas cosas sirvieron para conformar un poco, que nos miraran como desde en aquel momento, me refiero, ¿no? O sea, un cierto cosmopolitismo. Sí. Eso me lleva a otra pregunta. La estructura narrativa, la reiteración que existe en la telenovela es muy distinta a la estructura narrativa y los recursos, yo diría, más cinematográficos de la serie. ¿En qué elementos importantes estiman ustedes se diferencian ambos géneros? Mira, no sé, yo creo que, mira, y perdón que tome la palabra, yo Sí, sí. la acabo de No, tomar. adelante. No, por favor. Pero yo creo que, fíjate lo que pasó, y les voy a hablar del caso específico de Telemundo. Cuando nosotros nos planteamos hacer lo que por mercadotecnia se llamó la super serie de Telemundo, no hicimos otra cosa sino traer todo el sentimiento, toda esa estructura emocional del melodrama, a combinarla con la acción de las series. Es decir, buscamos hacer una simbiosis de lo mejor de cada uno de los géneros. Y yo creo que eso nos funcionó de alguna manera. Es decir, y yo lo dije, yo cuando empecé a escribir el Señor de los Cielos, se lo decía a mi equipo de trabajo, yo le decía, aquí el lema es, los narcos también lloran. Es una historia obviamente de acción sobre el mundo, el narcotráfico visto desde una perspectiva regional, no ya como un fenómeno colombiano, mexicano, etcétera, sino como una cosa regional. Y planteada desde la perspectiva de los personajes, sus vicisitudes, sus emociones, sus pasiones, que es lo más propio del melodrama, ¿no? Entonces yo creo que esa simbiosis nos funcionó muy bien. Y bueno, de hecho se hicieron tantas horas de series así, hubo otras series también que tuvieron varias temporadas. Fue cuando comenzó el tema de las franquicias, ¿no? Entonces yo creo que hubo como que una simbiosis de las dos cosas. Sí, yo, por ejemplo, yo creo que está ocurriendo algo interesantísimo con el lenguaje narrativo de las series, ¿no? Que efectivamente, en términos formales, se distancia de la telenovela, bueno, primero por la extensión del cuento, es un cuento que tienes que echar en una pista mucho más corta, a una velocidad más vertiginosa. Básicamente el recurso de la reiteración más bien sería un estorbo, porque es una historia que está avanzando permanentemente. Cada escena debe ser conducente, es decir, no existe esa cosa donde de repente una telenovela para llenar 120 horas en la historia, puedes hasta permitirte hacer escenas de color, escenas donde básicamente propones atmósferas de las familias, de los personajes, etcétera, ¿no? Y de hecho, he sabido que hay gente que ha intentado hacer el crossover narrativo de la telenovela a la serie y no ha podido, pues, y ha fracasado, porque son códigos narrativos distintos. Pero una no existiría sin la otra. Evidentemente la serie ha bebido también de mucho del cine, del lenguaje del cine, pues, ¿no? Y se apoyan del cine y de la novela literaria, además. Pero ha ocurrido algo interesantísimo, que las series actualmente están buscando en el melodrama clásico ciertas cosas, ciertos elementos para seguir
creciendo. Vamos a tener claro que la telenovela, si la vemos con la perspectiva histórica de lo que es la vida de un género, sigue siendo un género muy joven. Entonces, obviamente, necesita evolucionar. Creo que la serie, lo que está generando la serie, el boom de las series en el mundo, está obligando a la telenovela a reinventarse, pues, ¿no? Y creo que ahorita está ocurriendo un fenómeno donde las propias plataformas, los streaming, cuando se había anunciado con bombos y platillos la muerte de la telenovela, del melodrama, de alguna manera han dado la vuelta y se han dado cuenta que no, que está más vivo que nunca, que básicamente lo que necesita y pide a gritos es un refrescamiento de su forma, de su equipaje, de su traje, ¿no? Y estás viendo ahorita en plataformas, de repente hay telenovelas que les está yendo mucho mejor en la plataforma que lo que le fue en televisión abierta, ¿no? Es decir, sigue habiendo una gran audiencia para las telenovelas y eso lo ves además, por ejemplo, en el boom de las telenovelas turcas que las siguen comprando actualmente en todos lados, ¿no? Incluso en las plataformas, ¿no? Entonces hay un fenómeno efectivamente, como decía Luis, de retroalimentación mutua, ¿no? Pero sí por supuesto, hay unos códigos narrativos propios de cada una. Yo, a mí me gustaría distinguir de repente, yo sí creo que hay una vuelta y una recuperación desde la serie y desde la narrativa del melodrama. Para distinguirlo de la telenovela, digamos, que son dos formatos, telenovelas y series. Pero sí hay en general en la industria una recuperación del melodrama como un hilo emocional que conecta directamente con la audiencia. Incluso en aquellas series que pretenden alejarse de la telenovela, digo yo como formato. Y sí siento también, no sé, digamos, yo creo que hay un problema de rentabilidad, es decir, que para las plataformas mismas las series son muy costosas, implican la asociación con con varias plataformas o productoras y se consumen a una velocidad impresionante. Entonces, Netflix pues, no compite con nadie sino consigo mismo y con la novedad y con ofrecer algo nuevo, pero de repente entonces la gente ve en un fin de semana toda la serie y se acabó. La telenovela sigue teniendo un sentido de rentabilidad y de fijación muy importante. Yo creo que a nivel narrativo, la telenovela es profundamente verbal todavía, un poco en lo que decían Luis y Leo, es decir, su dependencia con la literatura, pero también con un sistema de producción. Entonces, el chisme es fundamental en la telenovela porque trabaja con unos set fijos. Entonces, siempre hay un personaje que tiene que entrar en una sala y decir, mira, me contaron aquello. Los sucesos y las acciones son más verbales que vistas. Y en la serie es lo contrario, hay un elemento audiovisual muy importante en la acción. Lo que pasa es que eso hace que sea mucho más costosa y yo pues, no tengo muy claro hacia dónde vamos. Es decir, yo siento que Netflix, que es una plataforma enorme, que tiene mucho dinero y mucho músculo para producir, está muy por encima de los otros. Y yo no sé si los otros puedan tener la capacidad de competir. Es decir, yo los veo como mucho más cercanos a buscar productos que cada vez sean más largos, más rentables, en ese sentido más cercanos en formato a las telenovelas, digamos. Entiendo. O sea, la coexistencia de ambos géneros. Una otra pregunta que está relacionada directamente con esta es la siguiente. ¿Las grandes plataformas están arrinconando o limitando los canales de televisión abierta o van a coexistir por mucho tiempo? Para mí también el tema tiempo es importante. ¿Van a coexistir ambos medios de difusión? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que es difícil como especular. Yo creo que sí van a coexistir. De hecho, es interesante ver cómo canales de televisión abierta, incluso canales como Telemundo, están proponiéndose hacer material, digamos, para las plataformas, digamos, ser productoras independientes también para las plataformas. Y los canales de televisión abierta siguen teniendo, al menos por ahora, no sé por cuánto tiempo, un poder y una presencia que es importante ligada a la política, a las noticias, en muchos casos al deporte.
digamos, ¿no? Entonces, aunque estén en esa función, digamos, y su producción de contenido de repente vaya por otro lado, yo sí creo que tienen todavía una presencia. A mí me parece muy interesante porque no es fácil decir hacia dónde van. Además, aquí, por ejemplo, igual en este chat hay mucha gente que también participa en esta industria desde otros puntos de vista y podrían tener una visión de qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, Televisión Azteca, que lo ha nombrado ahorita Luis, en estos momentos se está planteando, después de haberlo dejado, volver a la ficción y producir ficción para su pantalla, digamos, ni siquiera para las plataformas. Y dicen además que esa es su manera de competir. Creo que hay muchas alternativas y que nadie sabe muy bien cómo se mueve esta industria tan variable, digamos. Sí, a ver, yo creo que ahí no hay que olvidar algo, que la naturaleza de la televisión abierta es que es gratuita, ¿no? Y el hecho de que sea gratuita implica que la gran masa, es decir, todo el mundo tiene acceso directo, basta con tener el aparato y punto, ¿no? En los demás tienes que pagar una suscripción. Cuando tú te vas de repente, por ejemplo, un país como México, tan enorme, cuando tú de alguna manera te vas hacia el interior de México, donde por supuesto ya los niveles de consumo son distintos básicamente por un tema de precariedad económica, ahí hay una mayor fidelidad a la televisión abierta porque no tienen, la gente no tiene, las familias no tienen el presupuesto para, bueno, déjame ahora suscribirme a Amazon y también a Netflix y también a Apple TV. Es decir, eso no existe, ¿no? Entonces, la televisión abierta sigue nutriéndose de lo que es la gran masa, pero sí, efectivamente ha habido una migración tremenda. Es decir, los millones de personas que veían una telenovela hace 10 años no tienen comparación con los millones de ahorita. Antes era una audiencia muchísimo mayor y efectivamente ha habido una migración significativa y eso ha hecho, y por eso yo hablaba un poco de que la telenovela ha tenido que incluso reinventarse, han tenido que invertir más en valores de producción para de alguna manera tratar de ser medianamente competitivos en dos formatos que son sin duda distintos. Pero está pasando algo interesante, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del producto. Y citemos de nuevo Telemundo. En Telemundo hubo una novela que se llamó 100 días para enamorarnos, que era una telenovela argentina, que parece que en Argentina fue todo un suceso, muy bien escrito, muy en clave realista, ¿no? Muy cotidiana, un poco como lo que hicimos nosotros en Venezuela a partir de la ola de José Ignacio, Salvador, etc. Y en televisión abierta no le fue nada bien. Cuando Netflix la pone en su pantalla, resulta que funciona maravillosamente. ¿Por qué? Quizás porque a lo mejor el producto pedía otro tipo de televidente, que es el que puedes asociar más con el que consume series o el que tiene el poder adquisitivo para tener varias plataformas en su aparato de televisión. Pero básicamente creo que la telenovela, si los canales de televisión abierta van a seguir procurando hacer telenovelas porque hay una audiencia todavía inmensa que no tiene los recursos económicos para migrar a una plataforma paga, ¿no? Creo que eso es un elemento distintivo importante. Y mira, y hay otra cosa, que es que a pesar de la migración, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Alberto y lo que dijo Leonardo, pero a pesar de toda la migración, de que ya los ratings no son los mismos, de que tenemos un público cuya media de edad está más cercano de los 60 años que de los 40 y tanto, que era como era el público que teníamos en la televisión abierta antes. A pesar de todo eso, sigue siendo más rentable sacar un producto en televisión abierta que producir para las plataformas, desde el punto de vista económico de la venta de publicidad. Todavía sigue siendo un ingreso importantísimo, sobre todo para plantas como Telemundo, por ejemplo, que tiene su productora para ficción de televisión abierta y están funcionando también como productora para las plataformas. Siempre el producto que estén haciendo para televisión abierta les da muchísimo más dinero
que el que produce para las plataformas. Entonces, mientras eso siga siendo así, que es un fenómeno económico, seguiremos viendo ficción en televisión abierta. Muy interesante. Sí. Tengo otra pregunta para ustedes. Se habla mucho del showrunner, ese personaje que no es escritor, que viene de la producción, pero que influye mucho en las decisiones de contenido. Ustedes como escritores venezolanos, que desde sus comienzos en los canales de televisión se veían obligados a tener en cuenta los bajos presupuestos, locaciones de estudio, restricciones, están predestinados a ser sus propios showrunners. ¿Han hecho la experiencia de trabajar con esta figura o han sido sus propios showrunners? A ver, yo quisiera comentar un poco a propósito de esa figura. Fíjate, a mí en particular me tocó en Venezuela la posibilidad de involucrarme mucho con todos los procesos inherentes a una producción. Es decir, yo tuve felizmente el privilegio de poder proponer mis castings y o sea, mi elenco, el elenco que yo quería. Oye, quiero a Gustavo Rodríguez para este personaje, me encantaría que lo hiciera Gladys Ibarra, tal otro, o Elba Escobar. Y bueno, en buena medida procurábamos que ese fuera el casting, conversábamos a propósito de dónde hacer la historia, cuál debería ser las locaciones. Yo me implicaba, por ejemplo, en la edición de los primeros 20 capítulos, ya estaba siempre al lado del editor. Bueno, hay una cosa ahí como de mucho, me involucraba muchísimo, ¿no? Con el producto y me he dado cuenta que eso es lo que llaman ahorita un poco aquí el showrunner, aunque el showrunner estamos claros que es una palabra demasiado amplia y que puede tener lecturas distintas, ¿no? Cuando yo empecé a escribir para México, y de eso pueden hablar mucho mejor Luis y Alberto, me di cuenta que si bien en Venezuela, cuando pasan una novela, cuando la promocionan, dicen una novela de José Ignacio Cabruga, una novela de Julio César Mármol o de César Miguel Rondón y tal. En México es totalmente distinto. Si ahí la persona, de alguna manera, que tiene la propiedad de la historia es el productor, ¿no? Entonces, yo empecé a darme cuenta, cosa que al principio confieso que me sacudió un poco, que básicamente el productor es el que tiene la palabra en todo, ¿no? Y el escritor termina siendo una voz al fondo, ¿no? De los libretos. Pero, por ejemplo, en Netflix han querido justamente recuperar el peso específico del escritor, porque tienen como una conciencia de que bueno, nadie conoce mejor la historia o las entrañas de los personajes que las procreó, pues, ¿no? Y Netflix ha propiciado justamente que el escritor se involucre de manera proactiva en todos los procesos. Yo ahorita acabo de tener una experiencia muy gratificante con Netflix en Pálpito, que es la serie que van a estrenar muy pronto allí. Y es decir, de hecho ellos mismos me pidieron, queremos que estés en todas las conversaciones de producción, todas las conversaciones con dirección de arte, con el director, con el editor. Me mandaban los dailies. Todos los días estaba yo chequeando todo lo que se hacía y de alguna manera si algo no me gustaba, pedía que lo volvieran a hacer un reshot, etcétera, etcétera. Una experiencia absolutamente distinta que la que he vivido con Televisa, que es muy old school, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura que está ahorita muy de moda, yo creo que en cierto sentido es sano porque, bueno, si se ejerce con el criterio adecuado, va a redundar positivamente en el producto, sin duda alguna. Luis Después o pasado, Alberto, de hecho, ajá, esto es una figura que no está muy clara todavía, ¿no? ajá. Ahorita que Leo cita a esos autores y mencionó a César Miguel Rondón, yo viví lo que es ser un showrunner con César Miguel Rondón. Exacto.
César era el perfecto showrunner desde el principio, ¿no? A mí me tocó la bonita experiencia de trabajar Callina con él desde el origen de la gestación de la idea y diagramación, etcétera. Y César era eso, un showrunner, un escritor que se planteaba el oficio desde la perspectiva de la producción, que tenía claro cómo eran todos los pasos para poner esa cosa que estábamos inventando en pantalla. Y lo ejerció y yo creo que a mí me ha tocado también últimamente, me imagino que con el tiempo uno se lo va ganando, también que te llamen para opinar de casting, de producción. A mí me hacen presentaciones de dirección de arte, etcétera. Y por supuesto, nosotros venimos de esa escuela que trabajaba con la P de producción en la frente. Sabías que no te podías pasar de tantos decorados, incluso sufriendo los extremos esos que comentaba una vez con Alberto, que en un sitio le dijeron no noche, no coche, por ejemplo, ¿no? Y uno tenía que escribir un poco con ese criterio, ¿no? Mira, no metas carro y no metas noche porque no podemos, no tenemos. Entonces, mira, de alguna manera uno siempre lo ha ejercido, sobre todo en estos últimos tiempos yo siento que sin tener el título ese de showrunner, lo he estado ejerciendo, ¿no? Pero como te digo, creo que está como muy impreciso todavía, ¿no? O sea Sí, que yo la tengo percepción otra experiencia, digamos, no sé si, y por suerte voy a estar de acuerdo, digamos, para no estar todo el tiempo diciendo, estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Es que la experiencia, yo creo que el showrunner todavía, digamos, eso que contaba Luis, que a mí me pasó en Televisión Azteca, cuando llegué una vez y el productor me dijo una sola instrucción, no noche, no coche. Y tú dices, si así empezamos la historia, digamos, imagínate tú cómo hacemos. Pero digamos que uno conozca las limitaciones de la producción o que participe, no sé si eso define claramente lo que otra gente entiende como showrunner, por lo menos incluso en la industria gringa. Es decir, por ejemplo, a mí me ha tocado la experiencia de que me dicen, no, es que queremos que trabajes como un showrunner y se está refiriendo a un director. Es decir, a alguien que tenga experiencia en dirección y que pueda dirigir un capítulo, pero que tenga una pata en el equipo de escritores. Entonces es distinto. Una vez también, incluso tuve también una experiencia era una producción cuyos productores estaban en Miami y para una serie me dijeron, pero quisiéramos que trabajaras con un showrunner que está en Chile. Entonces tuve una reunión, 2 reuniones de Zoom con este showrunner y tratando incluso de entender que digo, oye, pero a mí sí me gustaría saber cómo entiendes tú esto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu papel? Y que vamos a tratar de definir esto de showrunner. Y me dijo, yo soy el que tiene que garantizar la identidad del producto frente al cliente. Claro, que yo no seguí en el proyecto, digamos, ¿no? Pero, es decir, establece un tipo de relaciones que son distintas. Entonces, yo creo que se manejan muchas definiciones de showrunner ahorita en la industria, en diferentes empresas, digamos, y no está como muy claro qué es. A mí me parece, y en la línea de lo que apuntaba Leo, que todo lo que sea regresarle un poco de poder al escritor sobre el producto general es bueno para el producto, digamos. Esto que pasa en México, que viene de la tradición del cine, donde las películas son del productor y el productor decide incluso qué quita o no del libreto, digamos, ¿no? Pues tampoco es una cosa como antigua que no le hace bien a los productos. Entre otras cosas porque muchas veces los productores no saben nada del libreto, de la historia, de dramaturgia, digamos. Pero yo no tengo muy clara, no tengo tan clara la figura del showrunner, ni su eficacia, ni su funcionamiento dentro de la industria actual. se está formando, pareciera, ¿verdad? Ese personaje. Pero eso me lleva a preguntarles, porque ya lo asomaron, la función del escritor está siendo más tomada en cuenta. El escritor, yo tengo la impresión, si pienso lo que eran los antiguos contratos en los cuales el escritor materialmente le vendía el alma al diablo, con la actual relación entre
las plataformas y algunas televisoras abiertas y el escritor, ustedes dirían que está ganando terreno, que está ganando importancia como decisor. Aunque le sigue vendiendo el alma al diablo. Sí, absolutamente. En Los los contratos no han contratos. cambiado mucho. Pero puede tasar mejor el precio de su alma. El precio del alma, exacto. El alma en alza. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, yo ahorita en Pálpito lo que tengo es, aparte del crédito como creador y escritor, tengo el productor ejecutivo. Es decir, efectivamente ese asunto de showrunner, yo creo que, no sé, yo no veo muchos productos donde pongan ese crédito así como tal, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna, bueno, como ya lo hemos dicho, hay una reivindicación, pienso yo, de la figura del escritor. Es curioso, porque, por ejemplo, tú ves que en el cine la gente habla de la película de Scorsese, la película de Woody Allen, la película de los hermanos Coen, la película de... Es el director como el que, ¿no? El que tiene la autoría. Y en la telenovela clásica, donde México marca la pauta, es el productor. Pero nosotros en Venezuela venimos de esa otra escuela donde el escritor de verdad era, bueno, de alguna manera el norte, pues, ¿no? del asunto. Y nada, estamos de acuerdo en que efectivamente eso alimenta, porque no hay oficio que sea más en equipo que el de hacer cine y hacer televisión. Es decir, es un oficio que necesita de todos, ¿no? Y para uno, además, que por ejemplo, que nosotros también somos escritores de otras cosas, donde reina la soledad como mandamiento, este asunto de escribir en concierto con otras disciplinas siempre es muy sabroso a veces, es muy frustrante en otras, pero bueno, parte de su naturaleza. Si no lo entiendes, vas a naufragar inmediatamente. Bien. Pero déjame retomar un poco. Yo creo que también es parte de una pelea histórica, de una tradición, digamos, y pensaba ahorita que hablabas en la pelea entre Memo Arriaga y González Iñárritu, justamente por eso, de quién es la película, digamos, ¿no? Y yo creo que es una cosa que viene desde el origen del cine. A mí me gusta mucho citar a un escritor gringo llamado Sky Capwell, que él escribió unas novelas como El Camino del Tabaco, etcétera, y él se fue a Hollywood a hacer cine. Y él cuenta en sus memorias que está en una de sus primeras experiencias en Hollywood, estamos hablando de los 50, él está reunido, había escrito el guión y lo invita a una reunión con el productor, el director y los actores, y el productor empieza a hablar de la historia y en un momento la cambia totalmente. O sea, era una muchacha que cruzaba el lago y que se tiraba en el lago o algo así. Entonces el productor dice, no, y la muchacha llega en el barco y llega hasta la otra orilla. Y entonces el escritor le dice, espere, así no es la historia. Y el productor se voltea y le dice, ¿y usted quién es? Y entonces dice, bueno, es que yo soy el escritor. Y el productor le dice, ¿y si usted es el escritor, cómo es que no se sabe la historia? Yo creo que ahí es un poco digamos, eso explica perfectamente esa batalla entre escritores y productores y la industria, que todavía se mantiene, que sigue siendo más o menos igual. Por suerte, como dice Leo, yo creo que eso corresponde solo a Netflix y que quizás, no sé, en Netflix también se cuenta con alguien como Roberto Estopelo, también venezolano, que fue escritor y que está en ese puesto. Entonces eso también creo que le puede dar un punto especial. Mayor respeto para el autor. Yo tengo otra pregunta que está muy ligada a la esencia misma del trabajo que ustedes hacen, porque trabajar para la televisión significa estar sujeto a una gran presión de entrega diaria de contenido. Hay que lograr un nivel de productividad altísimo. ¿Tiene cada uno de ustedes una disciplina, una rutina diaria de horarios de trabajo para lograr tan alta productividad? Eso es algo que a mí personalmente me interesa de manera particular, conocer esas disciplinas. Sí, obviamente se hace necesario. Nosotros fundamentalmente creo que tenemos training. Ese training de haber hecho 6 capítulos a la semana
yo creo que es una escuela invalorable, ¿no? Y esa la tuvimos en Venezuela todos. Yo creo que todos llegamos a escribir, ¿verdad? 6 capítulos a la semana, porque las novelas salían los sábados también. Entonces, yo creo que ese training te da como que los skills, pues las herramientas como para uno poder organizar que esa cosa de que salgan los capítulos se cumpla, ¿no? Ahora, la calidad requiere tiempo. Esa cosa de hacer 6 capítulos a la semana estaba llena de trucos y de una cantidad de recursos y de trampas del oficio que ahora, con estos productos que ante un público mucho más exigente tú no puedes hacer. Entonces, yo creo que eso ya es un exabrupto, hacer 6 capítulos a la semana. Es una locura hacer 6 capítulos a la semana. Y en aras de la calidad, yo creo que uno tiene que limitarse. Mira, lo ideal sería 2 capítulos a la semana, o ojalá pudiera ser un solo capítulo a la semana. El sistema de producción no lo permite, pero bueno, eso sería lo ideal. Ahora, eso requiere, como decías, una gran disciplina. Yo creo que los tres como que somos, y lo hemos hablado, como muy mañaneros, ¿no? Muy tempraneros, y pararse muy temprano, porque la escaleteada del producto, por más que uno tenga un equipo, la escaleteada, la invención del episodio, eso es un fenómeno personal e individual. Por más que uno tenga un equipo con el que discute hacia dónde va la historia, etcétera, tengas un mapa de ruta dramática que está siguiendo, el hecho de inventar un capítulo es un fenómeno solitario, pues, es más cercano a la literatura que a la televisión, ¿no? Entonces, yo particularmente me paro muy temprano para eso, para escaletear. Es un oficio y es un trabajo que me deja de verdad muy cansado, exhausto. Yo pudiera dialogar y escribir escenas muchas más horas, pero ya a las 3, 4 horas de escaletear estoy agotado. Entonces, si yo quiero tener un producto de calidad, tengo que darme tiempo para eso. Por eso, ese sueño de los productores de que uno hiciera 6 capítulos a la semana, ahora ya creo que no es posible. Sí, yo creo que este oficio, lo primero que hace es derrumbar el estereotipo de que, una de esas leyendas de que el escritor necesita una musa, ¿no? Para escribir. Es decir, cuando ya eres un escritor que profesionalmente tienes que entregar 40 páginas diarias, es decir, siempre lo he dicho, bueno, yo agarro a la musa, le pongo una pistola en la cabeza, mira, hay que trabajar, vámonos, ¿no? Y tienes que trabajar si te estés en crisis de pareja, te estés divorciando, estés deprimido, estés con gripe, es decir, esas 40 páginas diarias tenían que salir, pues en el caso de venezolano, y estamos hablando de una historia de 120 horas, eran 40, o sea, 4.800 páginas, una barbaridad, una enajenación narrativa que obviamente le daba pie a lo que apuntó Luis, pues a mucho descosido, a esa cosa de manufactura industrial que siempre ha tenido la telenovela y que le ha granjeado tan mala reputación, pues, ¿no? Vista desde los cánones de la literatura o de la intelectualidad, que siempre han estigmatizado muchísimo la telenovela. Y por eso yo también celebro que ahorita se estén generando historias que tienen a su favor un tiempo de cocción mucho más detenido. Es decir, efectivamente, por ejemplo, si vas a hacer una serie de 10 capítulos para Netflix, es mentira que no los tienes que escribir en 10 días seguidos. Todo lo contrario, te puedes permitir 15 días para el primer capítulo, un mes. O sea, yo en Netflix tuve un mes para escribir el primer capítulo y pues, sabes, escribes, te separas, un poco como uno hace con cualquier proyecto narrativo o poético que uno básicamente tiene ahí un duelo o una refriega importante con el idioma, pues, ¿no? Y siempre estás dudando y siempre estás fracasando y tratando de enmendar tus pequeños fracasos. Pero efectivamente el único mandamiento Solveig para poder hacer esto es, como bien dijo Luis, es la disciplina, un asunto de rigor absoluto, y en ese sentido la mañana para mí también es un aliado absoluto, que también destierra ese otro de los mitos de que los escritores somos seres noctámbulos. Yo, ¿verdad? Mientras más
más temprano sea en la mañana, más fresco tengo las neuronas y creo que soy un poco más asertivo en la historia que escribo. Oficio de madrugadores, ¿también es así para ti, Alberto? No, no, total, completamente de acuerdo. Pero entre otras cosas porque ya de repente cuando uno era joven trabajaba de noche, pero ya no se puede, digamos, ¿no? Pero sí, no, yo soy igual, yo me levanto tempranísimo. No he tenido, por suerte, toco madera, que trabajar en telenovela desde hace tiempo. Pero bueno, pues quizás ahorita regrese, ¿no? Porque la telenovela sí tiene un poco como esa experiencia que yo creo que es durísima de levantarse en la mañana y decir capítulo 74. ¿Qué hago? O sea, es una cosa insólita, ¿no? Porque además es una historia que está con los mismos personajes, en unos sets determinados, ¿no? Los tienes que poner a rebotar. Es un desafío muy, muy fuerte. Y del otro lado, que era lo que decía Leo ahorita, y a mí me parece muy interesante, porque es un cambio totalmente distinto. Es decir, en plataformas, que pienso en Amazon, o productoras que trabajen, o en Sony, digamos, ¿no? El tiempo es muy distinto. Entre otras cosas, porque no tienen tanto dinero o vigilan de otra manera el dinero. Y a mí me parece eso interesantísimo. Podrías estar 6 meses con un capítulo, haciendo un capítulo, digamos, ¿no? Yo hablaba con la gente de Gato Grande, por ejemplo, para la segunda temporada de Luis Miguel, me decían que el primer capítulo llevaba 1 año, ¿no? Claro, trabajando, y eso es para un escritor algo totalmente distinto, ¿no? Y ojo, también es muy interesante porque participa mucha más gente en la intervención, cosa que en la telenovela no se da, digamos, ¿no? Opina más gente, digamos, porque si son varios socios pueden opinar, lo devuelven. Hay informes de lectura que yo no había vivido, digamos, en la experiencia de la telenovela, que es que te devuelven un capítulo con 6 páginas de observaciones, de todo tipo, ojo, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, yo creo que también es parte del otro proceso que se está dando, ¿no? Y que es interesante. Es la búsqueda de la calidad al final, ¿no? Bueno, hay una pregunta totalmente distinta. ¿Ustedes vieron la serie de Volodymyr Zelensky, Servant of the People, en la cual él representa un presidente, pero resulta que también él fue el de la idea original, o sea, lo que dirían hoy, yo no sé si el showrunner, y base para crear un partido, postularlo como candidato, gana con un 70% de los votos. ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno mediático en el cual la ficción se transforma en realidad para además atraparlo en una situación tan inédita, tan terrible de la invasión rusa? A mí ese fenómeno me tiene así como muy cabezona. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Lo han podido ver? Estamos haciendo todo un trabajo ahorita para poner a Padrón de presidente. ¿Qué quiere desatar otra Tú guerra? puedes, Leo, tú puedes. Mira, bueno, esa mezcla de realidad y ficción, fíjate que el éxito que están teniendo, bueno, este es un caso muy particular porque, imagínate, ahí se mezcla la ficción, él primero escribe la historia y después eso en la realidad ocurre, es una cosa maravillosa, pero me llama la atención estos series de estafadoras, por ejemplo, la de Inventing Anna, por ejemplo, que sacó Netflix, y esta otra de la chica que intentó, que era una grandísima estafadora, que acaba de salir también, que intentó inventar el aparato que hacía análisis de sangre con una sola gota, no sé si lo han visto por ahí, El estafador de Tinder también. y el estafador de Tinder, exacto. Entonces, yo creo que el interés de la ficción por reproducir esa realidad inmediata de la cual el público tiene referencia es interesante. Claro que el fenómeno de Zelensky es otra cosa, porque es como que hubiera escrito el guión de su propia vida. Por supuesto, le faltó este capítulo terrible y doloroso que está haciendo esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Una cosa horrorosa. Oye, pero Luis, fíjate tú, dándole la vuelta a esto mismo que estás diciendo, también hay una cosa sintomática de la historia aquí. Es decir, también Zelensky
ha sido un héroe mediático impresionante. Es decir, su triunfo entre comillas, él ha enfrentado a los rusos desde un saber mediático, dándole un poder a la comunicación que se ha convertido en una ventaja frente a un ejército mucho más numeroso, despiadado, con un loco como Putin. O sea que también es interesante que desde el otro lado ha sido eficaz, digamos, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, sí, totalmente. Bueno, un poco lo que hizo en otra esfera y con otros efectos Donald Trump para ganar la presidencia de Estados Unidos, también él apeló mucho a su conocimiento de lo que es el sentido del espectáculo. Sí, Pues tenía claro. muchos años haciendo televisión y sabe un poco cómo persuadir a las masas, etcétera, etcétera. Y también supo hacer calar su mensaje, pero lo de Zelensky es maravilloso y ha mitificado su figura justamente porque él aprovechó el conocimiento, el know-how de la herramienta comunicacional para, bueno, para ganarse la empatía de gran parte del planeta. Yo no he visto la serie, confieso, estamos nosotros pensando comisionar a Alberto para que la vea y nos haga un resumen, pero sí, es un fenómeno interesantísimo, sin duda alguna. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Tiene Latinoamérica historias originales que aportar al mundo? ¿Ya el mundo conoce nuestras historias latinoamericanas o todavía queda mucho por narrar? ¿Qué opinan ustedes? Uy, hay mucha historia que no se ha contado todavía. Todo lo que nos ha pasado a nosotros como país está por contarse, porque además ha estado todo tan en el secretismo de la trampa y de la manera engañosa en que esta gente ha secuestrado un país. Yo creo que esa historia, por ejemplo, y me perdonan que me refiera al caso específico de Venezuela, está por contarse toda. Fíjate que en Colombia pasó una cosa así, ese gran drama que ha sido el narcotráfico para Colombia, pasaron muchísimos años para que ellos pudieran asumirlo desde la ficción con la distancia necesaria para que no les afectara tanto. Y así todo, fíjate que hubo fenómenos. Yo recuerdo cuando salió Escobar, el patrón del mal, hubo como que una aproximación al hecho un poco equivocada y estaban convirtiendo a ese criminal, asesino despiadado en una especie de héroe. Y entonces yo creo que hubo como que echar para atrás un poco todo lo que estaban diciendo. Espérate, este tipo no puede ser un héroe a la usanza clásica, estamos registrando un fenómeno, una cosa, pero este tipo es un criminal. Cosa que yo siempre me he cuidado mucho cuando toqué el tema desde la perspectiva mexicana con El Señor de los Cielos, de dejar claro que estos tipos son absolutamente criminales y que no son felices jamás, ¿no? Ahora, yo creo que hace falta esa distancia del tiempo como para que esa cosa se madure y yo no sé, tu experiencia, Alberto, por ejemplo, con Comandante, todas esas heridas estaban como muy crudas todavía. Yo creo que por eso hubo como que, siendo un fenómeno tan interesante, porque además un tipo que viene de la nada y secuestra un país, uno de los países más ricos del mundo, en su momento hasta llevarlo a un país precario como es Venezuela ahorita, yo creo que es un fenómeno digno de contarse. Sin embargo, yo creo que le faltaba la distancia emocional de quienes lo han sufrido o lo hemos sufrido con el hecho de ficción, ¿no? Yo, con respecto a ese caso, por ejemplo, en concreto, creo que ahí hubo de repente una sobrevaloración de la importancia de Chávez en la audiencia latinoamericana, quizás, y quizás había la distancia con el tiempo era, digamos, era muy reciente, pero también había una cantidad de gente que no quiere ver a ese personaje, digamos, ¿no? Hay una cantidad de gente, y yo creo que eso fue importante porque fíjate que el mismo Moisés tenía un proyecto con Fidel Castro que después no se hizo. Digamos, eso fue importante para registrar un poco cómo ese tipo de proyectos, qué interés podían causar o no,
¿qué interés tiene el público latinoamericano en ver ese tipo de casos? Pero además, yo ahí pondría otra cosa, y esto quizás no tiene que ver con la pregunta de Solveig, pero ya que tocaste el tema, ese tipo de casos también tienen un problema en algunos casos. Esto fue Sony. Sony estaba muy asustada con las demandas. Entonces había que trabajar con el departamento de Los Ángeles de Sony y cambiar toda la historia porque no querían, yo había propuesto que no se llamara Hugo Chávez, porque eso te permitía jugar con la ficción un poco mejor. Pero ellos quisieron que se llamara Hugo Chávez. Al llamarse Hugo Chávez, que ya estaba muerto, podía jugar con él, pero no con nadie de su entorno. Por lo tanto, todos los otros personajes se llamaban distinto, no podían parecerse, el susto de ellos frente a la demanda. Entonces, alguien que pareciera que fuera Diosdado Cabello decían, oye, pero si ese personaje se parece mucho, no puede, mejor que sea negro, para que no, ¿entiendes? Para que Diosdado no se sienta aludido y demande. Es decir, ahí también se creó un ruido con respecto a una historia que quería ser verosímil y finalmente no lo era. ¿No? Entonces no se podía poner nada que no estuviera probado. Es decir, tú dices, no, bueno, sí, la relación de Chávez con el narcotráfico. Bueno, tú tenías que demostrarle al departamento legal de Sony que eso era cierto. Si no, no podía aparecer en pantalla, de ninguna manera. Entonces, también hay un problema con ese manejo de la realidad que es distinto. En el caso, al caso del patrón del mal, digamos. Entonces, creo yo que eso hacía que en este caso particular fuera más complicado. Con respecto a la pregunta de Solveig, yo sí creo que hay cantidad de historias, digamos, ¿no? De América Latina que podrían funcionar. Es más, pero lo digo más desde todo punto de vista. No estoy pensando solo en lo político, digamos, en un continente tan lleno de desigualdad y de impunidad. Pero, a ver, el caso de lo que ocurre en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay un tema grandioso, extraordinario, digamos, que mezcla ecología, que mezcla la selva, digamos, que hay minería. Yo sí creo que en América Latina están pasando muchísimas cosas y que siempre puede haber historias como para contar. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que hay algo que vale la pena reflexionar, porque a mí mucha gente me pregunta, mira, pero, qué sé yo, usuarios, gente que lo sigue uno en las redes, que hay como una ansiedad de mucha gente que quiere que el problema, la crisis, la tragedia venezolana tenga una vitrina mucho más amplia, ¿no? A través incluso de las propias plataformas. Yo siento que lo que pasó ahí con el comandante fue particular porque justamente creo que muchas otras plataformas se asustaron, pues como un poco con lo que pasó con la reacción que tuvo la audiencia, ¿no? Con ese producto. Estoy de acuerdo en que le faltaba distancia histórica y emocional a lo que se hizo, pero en la medida en que yo en algún momento recuerdo apenas llegando aquí, comenzando a probar las mieles ásperas del exilio, proponía algunas cosas sobre el cuento venezolano y se echaban para atrás y decían, oye, no, mira, ahorita el tema Venezuela, mejor no. Vamos, o sea, había un rechazo automático a la idea y me llamaba la atención. Yo recuerdo que hace una buena cantidad de años en un live festival que se hizo en Cartagena, hubo una mesa que rondó sobre el tema de la narrativa de las telenovelas y ahí estaba Fernando Gaitán, lamentablemente ya desaparecido, y yo estaba también en el panel con él y estaba Uribe, la que produjo Pablo Escobar, el patrón del mal. Juana Uribe. Bueno. Entonces, yo los escuchaba hablando de cómo ellos estaban revisitando su historia y codificándola en una narrativa audiovisual. Y dije, bueno, yo confieso que tengo absoluta envidia de ustedes, porque además lo están haciendo desde el propio país, pues, ¿no? Entonces era una revisión de la tragedia del narco y el fenómeno de la guerrilla y los paramilitares, toda la cantidad de cuentos que se han destilado desde esa experiencia de décadas. Pero obviamente uno desde Venezuela no podía hacerlo, obviamente por un tema de censura automática, ¿no? Que ibas a sufrir, entre otros agravios. Y bueno, entendí que efectivamente todavía nosotros tenemos que esperar un poco para poder contar eso. Lo que no ha pasado en otros géneros, es decir, se ha hablado del cuento de la tragedia venezolana a través de la narrativa, es decir, el propio Alberto escribió Patria o Muerte, está lo que escribió Karina Sainz, lo que ha escrito Méndez Guedes,
Rodrigo Blanco Calderón, en fin, ahí ha habido ya se está contando desde otros géneros, ¿no? Pero es un género que no está atado justamente a una demanda que le va a caer a Sony, porque entonces estás agraviando a Diosdado Cabello, que es experto en ganar demandas, ¿no? Y obviamente ahí se genera otra dinámica. Pero tal cual, imagínense ustedes la cantidad de historias mínimas que se destilan de un fenómeno tan desgarrador como el de la inmigración venezolana. Es decir, los cuentos de la gente que atraviesa la selva espantosa esta de Panamá para tratar de escapar de ahí. O sea, yo he escuchado unos cuentos que tú como escritor dices, bueno, que hay una historia terrible, espantosa, pero hay una historia que tiene detrás la agonía de un país, etcétera, etcétera, ¿no? Los caminantes que han llegado hasta Chile, etcétera. Todo eso llegará el momento de contarlo, sin duda alguna, ¿no? Como hay tantas cosas en Latinoamérica profunda que justamente necesitan ser contadas. Y por eso yo creo que por ejemplo, ahorita que hay una Netflix Latinoamérica, hay una, digamos, un espectro del Netflix que se ocupa de Netflix Latinoamérica con unos centros de producción en Argentina, en México y en Colombia, creo que va a dar la posibilidad de que se generen ese tipo de historias, que no le interesa mucho la televisión abierta, sin duda alguna. Eso contesta en parte una pregunta que nos hace alguien de la audiencia, el señor Carlos Arraiz, que justamente preguntaba si creen que exista la posibilidad de que una historia con identidad plenamente venezolana pueda calzar en alguna de estas plataformas. Y pregunta si a ustedes les gustaría llevar nuestra idiosincrasia, tradiciones, visiones de la vida a nivel internacional. Yo creo que en parte ya esta pregunta ha sido respondida, ¿no? Sí, claro. Siempre tiene que pasar un tiempo cuando una realidad es muy cruda, la gente no quiere verla reproducida en su vida cotidiana y luego en los medios, imagino yo. Yo tengo otra pregunta que es más teórica. La redención, ¿verdad? La transformación del protagonista errado que encuentra el camino del bien, determinó una gran parte. Fue como el paradigma del cine de Hollywood, el cine de la posguerra, pero pareciera que ya no es el paradigma central desde hace unos 10, 15 años. Por ejemplo, la película Joker es un buen ejemplo de este nuevo paradigma. Ya no existe la redención de los personajes, triunfan los malos, la visión apocalíptica, no son descubiertos los asesinos, se salen con la suya. Aún existe la redención en la serie, en la telenovela. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, es una pregunta difícil, de verdad, porque, mira, yo creo que la realidad es apabullante. Y yo creo que la existencia de todos estos personajes, que no son precisamente el paradigma del bien o el personaje que ha cometido un error y después se redime por ello, yo creo que no son los que predominan, ¿no? Yo creo que de alguna manera en la realidad copiar lo que está pasando, donde los malos triunfan, donde este fenómeno, por ejemplo, y perdóname que insista en eso, del narco como problema Héroe. que ha traído una cantidad de personajes que terminan por ser héroes de la historia, más no referentes sanos de lo que debe ser una persona de bien, ¿no? Obviamente son malos, pero yo me pregunto cuántos villanos no han sido súper atractivos a lo largo de la historia de la literatura y del cine, ¿no? Los villanos suelen ser sumamente atractivos. En el melodrama clásico se presentaban siempre en confrontación
con el personaje bueno, con el protagonista, y ejercían el rol de antagonista. Ahora se han transformado en muchos casos en protagonistas de las historias, ¿no? Y yo creo que tiene que ver en definitiva con ese fenómeno de que la realidad se conoce cada vez más lo cruel que puede ser la vida, ¿no? Y por supuesto el arte y la televisión que quiere copiar la vida obviamente tendrá que hurgar un poquito por allí, ¿no? Yo creo que parte de un proceso, digamos, que tiene que ver también con la realidad. Ahorita que Luis dice y se refiere a lo del narco, también hay que recordar que para un altísimo porcentaje de jóvenes latinoamericanos, la única salida para progresar es el narco, visto en realidad, digamos, así lo viven, así lo piensan, digamos, su única salida, digamos, no es algo que está disociado de la realidad. Ese tipo de cosas no son cosas que se le imponen desde los medios, sino que hay una realidad con la que conviven y dialogan todo este tipo de cosas. Es decir, y ahora que te oía, Solven, es decir, recordaba un poco el principio de toda esta conversación y lo que podría ser el melodrama clásico, esa idea, la primera telenovela que surgía aquí, cuyo punto central, o el ABC, que venía de Cuba o de Televisa, era la destrucción de la familia, ¿no? Como un agravio, y como todo apuntaba a la recomposición familiar, al triunfo del héroe, a la redención, como dices tú, y todo eso ha tenido un proceso, incluso narrativo, donde se va desarticulando, digamos, ¿no? Creo yo. Creo que en eso, y no lo hemos mencionado, pero creo que la experiencia de la televisión colombiana fue muy importante. Es decir, la televisión colombiana que por un proceso particular durante muchos años no tuvo canales de televisión abierta, sino dos señales donde competían múltiples productoras chiquitas, ellos trabajaban para ellos mismos y lograron crear unos productos muy frescos, donde la virginidad no era importante, digamos, muy distintos al ABC que habían impuesto los cubanos y los mexicanos, digamos, que dominaban un poco la producción melodramática de ficción. Entonces, eso todo, yo lo veo como en relación, como girando todo alrededor de un mismo punto, donde finalmente no se le puede pedir a los dramas y a la ficción que sean de una manera o de otra, sino que ahí están cambiando, y yo creo que la presencia del mal como protagonista es muy importante en los últimos tiempos. Así como Zelensky, la crisis de la representación política tiene el mismo sentido. Es decir, ¿no? Vivimos en un mundo donde los políticos, digamos, toda esa idea de la representación que son los políticos está en una crisis profunda, digamos. Y yo creo que también está pasando es el fracaso oficial del espejismo del final feliz, pues, ¿no? Es decir, el final feliz, que fue una premisa que nos vendió mucho Hollywood a través de sus comedias románticas, el propio Disney, etcétera, etcétera, y la telenovela, que además un poco lo que se pedía era cuando uno a veces como escritor quería plantear un final un poco más parecido a la vida real, los mismos productores te decían, oye, la gente está poniendo 120 horas de su vida siguiendo esta historia y tú les vas a dar una cucharada amarga en el capítulo final. O sea, tienes que darle un poco la fórmula mágica del final feliz, ¿no? Pero ahorita justamente las historias se parecen más a la vida real y no hago spoiler, en la vida real todas terminan en la muerte. Entonces, es decir, de alguna manera hay mucho bueno, vamos a contar también la tragedia que también arropa a la condición humana. Uno siempre, por ejemplo, si tú estás contando un villano o un personaje que encarna el mal en una historia, de alguna manera porque ya hay como una impronta histórica de buscar el castigo al personaje, ¿no? Pero cuando tú ves en la vida real, a Fidel Castro lo venció, fue la muerte, pues, ¿no? Por ejemplo, a Franco, en fin, hay una cantidad de cosas que tú dices, eso, pues, el espejismo de los finales felices no se parece realmente a lo que, cómo se bate la vida real, y creo que ahorita se están contando historias un poco más realistas, con el riesgo que pasa como lo que pasó con El Patrón del Mal, que había una empatía de la gente con el personaje.
o en Breaking Bad con Walter White, ¿no? O con el Joker, que entonces, claro, también te dan ciertas pistas para que de alguna manera comprendas por qué la naturaleza del mal se terminó imponiendo en el personaje, por qué se envileció el personaje, porque efectivamente además forma parte de la condición humana y sin duda es fascinante explorar esos laberintos oscuros que tenemos todos como especie. Mira, yo les pongo un ejemplo que me tocó. Mi primer trabajo como head writer fue una adaptación de Señora de Cárdenas de Cabrujas, que era, creo que para el momento en Venezuela, la primera novela en la que la pareja no terminaba junta. Así es. Bueno, eso en México yo no lo pude hacer. En México se negaron rotundamente a que la pareja terminara separada. Hubo que forzar, y por supuesto eso generó una cantidad de reacciones muy fuertes, porque espérate un momentico, con este tipo que le hizo todo lo que le hizo a esta pobre mujer y encima va a terminar con él. Entonces me tocó cambiar una historia muy realista de pareja moderna a una historia sobre la redención de un montador de cacho contumaz y enfermo, ¿no? Y tuve que darle esa vuelta. No hubo manera con la gente de TV Azteca de que entendieran que eso era a lo que se le estaba apostando, pues precisamente. Primero, yo recuerdo, el triángulo se armaba con la madrina de la hija de la pareja. Entonces, y me decían en TV Azteca, además, una cosa ahí, que era una especie de reunión de inquisición. Espérate, no se puede meter con la madrina de la hija. Le digo, no, pero es que lo que es interesante de la historia es que se mete con la madrina de la hija. Bueno, eso me lo pelearon y ganó el hecho de que ya se había grabado y salía esa noche. Le dije, bueno, mira, por más que quieran cambiarlo, ya no se puede porque sale esta noche. Y por supuesto, los niveles de audiencia subieron cuando ese hecho pasó. Pero terminar a la pareja separada no fue posible. No fue posible. Yo de las 52 horas de José Ignacio hice 182 más o menos, ampliando con subtramas y tal, pero tuve que terminar a la pareja junta de nuevo. ¿En qué año fue eso, Luis? Eso fue en el 98. Ajá, interesante. 98, sí. Ahora, fíjate, ahorita estaba pensando, bueno, en lo que dice, ahorita Leo que hablaste, los dos ejemplos que pusiste, Guasón y Breaking Bad, en el fondo tienen, cuando tú hablas de que están justificados, yo creo que ese es el gran punto para hablar del mal, ¿no? Que es melodramáticamente justificar, ¿no? En uno, un tipo, el comienzo de Breaking Bad es maravilloso, es un profesor bueno, que no le paran en la clase los alumnos, y después un extranjero, no sé si es pakistaní, no recuerdo ahorita, tiene un car wash y él está obligado y lo humillan ahí. O sea, este personaje humillado incluso físicamente por la enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que el arco dramático ahí es lo que funciona de esa manera, es decir, nos permitimos la maldad siempre y cuando esté justificada, ¿no? Y lo que vamos a mostrarles a la audiencia es lo que todos queremos saber, cómo coño ser malos, ¿entiendes? Sin problema, ¿entiendes? Sin culpa y sin pudores. Entonces, por ahí, yo creo que es un poco como el planteamiento de lo que hay, ¿no? Es la justificación al final. Hay una pregunta interesante de una persona de la audiencia, Gabriela Caballero, pregunta, desde el punto de vista del guión, una de las cosas que más admiro de estos últimos híbridos de telenovela y serie de acción es que tienen el reto de crear varias temporadas, pero a diferencia de las series de streaming, cada temporada tiene alrededor de 80-90 capítulos. ¿Cómo han manejado el trabajo de la historia y personajes con temporadas tan largas? Como el Señor de los Cielos, eso es para Luis. Claro, porque dice tan largas como el Señor de los Cielos. De los Cielos, eso hay que decirlo, claro. Yo creo que eso lo dijimos un poco al principio, ¿no? Ese híbrido que nos planteamos desde un primer momento cuando se decidió hacer de esto una franquicia.
yo creo que eso da la respuesta. Es decir, era unir el género de acción que traía el tema con un poco todas las pasiones y características de los personajes que estaban y su sistema de relaciones. Yo creo que eso nos permitió rendir un poco toda esa historia, ¿no? Porque fíjate que no era ni siquiera pegada al esquema de producción, a lo Sí, te escuchamos, Luis. no era ni siquiera una exigencia del sistema de producción, porque de hecho teníamos muchísimas locaciones y la cosa era muy movida, ¿no? No alargábamos para hacer uso de unos decorados que ya teníamos, no, la historia fluía y no había como que limitantes desde ese punto de vista. Yo creo que eso lo tuvieron muy claro los ejecutivos de Telemundo desde un primer momento, que estábamos haciendo una cosa que no debía amarrarse a esos esquemas de producción de sacarle el jugo al máximo a unos decorados y a unos personajes. Entonces yo creo que funcionó, es decir, el melodrama le prestó su largo aliento a la serie de acción. Y de verdad que, mira, fue un fenómeno que a nosotros mismos nos sorprendía. Pues, en principio quisimos hacer una sola temporada y después empezaron, bueno, otra, una segunda, una tercera y así sucesivamente, ¿no? Pero fíjate que yo no sentí en ningún momento que tuviera que echarle agua a la sopa para mantener la historia, nunca. También porque el tema proporcionaba muchísimo. La realidad te daba ejemplos por todos lados para tú seguir la historia, ¿no? Y de alguna manera ese método de hacerse un poco espejo de la realidad nos funcionó muchísimo. Hay otra pregunta de Gabriela Caballero. ¿Hay un agotamiento en la audiencia con el género de telenovela de acción narco? ¿Creen que hay un repunte de las historias clásicas de telenovela y melodrama? Mira, yo creo que sí, digamos, no, pero no lo digo porque conozca la audiencia o no, sino porque es algo que están pidiendo las plataformas en este momento. Es decir, una de las cosas que dicen las plataformas es buscar, no sé por qué en algún momento, yo creo que quizás es por el éxito en Netflix, por lo menos aquí en México, cuando aparecen los primeros 10, sigue apareciendo Betty la Fea, o sea, todos los demás pasan, pero Betty la Fea está ahí de manera permanente, incluso ahorita Café con Aroma de Mujer en la versión de Telemundo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que por un problema de descubrir esa audiencia latinoamericana que todavía consume eso, incluso en las plataformas, ¿no? Y por lo rentable que también puede ser para diferentes productoras pequeñas que se asocian, es mucho más rentable hacer un producto de 60 capítulos, ¿no? O 70, que una serie de 12. Creo que eso es lo que ha apuntalado que ahorita funcione más digamos, haya un interés en el melodrama clásico, ¿no? En tomar incluso historias viejas y hacer como unos remakes más modernos en vez de 120 capítulos, 60. Sí, incluso menos. Tú ves en Netflix, por ejemplo, hicieron un remake de Las Juanas. Es verdad. Que no fue tan afortunado, pero bueno, tú ves que hay una intención de, ¿no? ¿Y cuántos capítulos tenía esa? Las Juanas, creo que el remake creo que tenía, no sé, 18 capítulos, algo así. Ok. Se llamaba Las 5 Juanas. Pero bueno, efectivamente, creo que esto lo que evidencia es lo que habíamos hablado al principio, de que todos aquellos que vaticinaron la muerte de la telenovela, digamos, básicamente fallaron al tiro, como bueno, se han vaticinado tantas cosas. Bueno, la muerte del libro por la televisión, claro. La muerte del cine, en fin, del cine. Claro. Pero básicamente lo que está pidiendo esto es la reinvención de los formatos por necesidades nuevas de la audiencia y de la empresa que generan los productos. Yo tengo una última pregunta que tal vez sea un poco antipática porque siempre es tan difícil responder. ¿Cuál de sus propios trabajos es el que más satisfacción les ha proporcionado como autores? ¿Cuál considerarían su mejor logro? Si no es un trabajo en específico, ¿cuál etapa o cuál tipo de producto con el que se haya hecho
algo así como un breakthrough, ¿no? Que haya significado un cambio, un punto de giro para ustedes como autores. Mira, yo voy a hablar de una cosa como muy vieja, pero que me pasó y que para mí fue importantísima. Yo trabajaba en Radio Caracas y una de esas cosas que organizaron de la telenovela o algo así, por una suerte, yo conocí en Caracas en una fiesta a Bernardo Romero, que es el autor de Las Juanas. Él lo habían invitado porque tenía un éxito, una cosa que se llamaba Señora Isabel, en Caracas, impresionante, de una señora de 60 años enamorada, una historia de amor entre una señora más o menos mayor y un joven, de más o menos. Entonces, total, que yo en esa fiesta conocí a Bernardo, nos caímos muy bien, nos caímos a palos y nos la pasamos hablando fantásticamente. Y entonces él después me escribió y me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te vienes a Colombia? ¿No? Paga tú el pasaje, yo pago el hotel e inventamos una historia aquí. Entonces yo agarré y fui a Colombia. Y entonces pues, era el primer contacto como con... En ese tiempo todavía no había televisión abierta y él trabajaba para una pequeña productora que se llamaba Coestrellas, que le habían dado un horario pequeño, no sé, el jueves en la noche o algo así. Y entonces me dijo, necesitamos una historia íntima. Y yo salí a Bogotá, di una vuelta, caminé, vi un libro y eran los 90, finales de los 90. Y era un libro sobre testimonios, era un primer libro como de crónicas y testimonios del SIDA. Y entonces, el primer caso, yo me puse a leerlo ahí, era una señora que había descubierto que su pareja era bisexual porque tenía SIDA. Entonces yo dije, le quitamos lo del SIDA, que es tan fuerte y tan duro, y podemos hacer una historia bisexual. Y llegué con eso, di la vuelta y me volví a la oficina de Bernardo y le dije, mira, tenemos esta historia, ¿y por qué no la hacemos? Claro, yo venía asustado por todo lo que eso supondría en Radio Caracas presentar eso, pues te votaban, era una cosa impensable. Y mi sorpresa fue maravillosa porque Bernardo me dijo, me encanta, vamos a presentársela ya a los ejecutivos. Fuimos donde los ejecutivos y de hecho el cuento de esta mujer que descubre que el marido no tiene un amante, que no es un amante, sino un amante, y el ejecutivo se me queda mirando y me dice, ¿y no te puedes meter con la iglesia? Yo me quedé como loco. Para mí fue una experiencia como maravillosa. Y terminamos, Bernardo y yo, escribiendo una pequeña serie de 12 capítulos en esos años que se llamó Géminis, con Coraima Torres, ¿no? Y era esa historia, es decir, que a mí me permitieran hacer eso, que me permitiera pensar, imaginar y hacer eso fue para mí un cambio absoluto en las posibilidades de la televisión. Hasta ese momento yo pensé que estaba en un trabajo donde había llegado y estaba sometido por un formato que era inamovible y que no iba a poder hacer sino eso todo el resto de mi vida. Eso para mí fue una experiencia pues, reveladora, maravillosa. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Luis, ajá, Leo. no, bueno, yo creo, yo tengo como un cariño especial con Amores de Fin de Siglo, que fue como mi primera novela autoral, porque era una novela donde tenía como mucha hambre de contar historias y venía de hacer un remake de una novela de Delia Fiallo. Entonces era como la antípoda. Yo me quería como vacunar de lo que acababa de hacer. Y después terminé teniéndole muchísimo respeto a Delia Fiallo como autora, porque, bueno, definitivamente tiene una cantidad de cosas muy valiosas. Pero Amor de Fin de Siglo, que fue en 1995, se estaba terminando el siglo XX, estamos a 5 años de allí, fue como una suerte de exploración de cómo nos amamos a finales del siglo XX, ¿no? Y me gustó mucho con la realización, tuvo todo sello autoral por todos lados, la dirección de Luis Manso, etcétera, etcétera. Después en Venevisión, bueno, hay muchas, yo le tengo mucho cariño a lo que hice allí, pero con Cosita Rica me pasaron cosas realmente importantes, pues, ¿no? Fue una novela que fue muy, muy, muy popular y se alargó hasta la extenuación mía, no de los ejecutivos, y bueno, aterricé en su momento. O La Mujer Perfecta, que fue una historia donde la protagonista tenía, bueno, una condición del autismo, que es el síndrome de Asperger, ¿no? Y fue contar una protagonista cuyo obstáculo era ella misma. Y aquí en lo que estaba escribiendo aquí, creo que hay Amar a Muerte fue para mí probarme en los temas esotéricos.
era un tema sobre transmigración de almas, justamente una adaptación de una historia de Julio Jiménez, un autor colombiano, que es el mismo, o sea, Las Aguas Mansas. Y yo siempre he estado reñido con lo esotérico, es decir, digamos, no es como mi tema predilecto, pero me encantó el tema de cómo contar la vida de alguien que vuelve a tener la oportunidad de regresar de la muerte, ¿no? Y le fue muy bien. Y creo que ahorita estoy súper satisfecho con Pálpito, con lo que se va a estrenar ahora. Creo que estoy bien contento, pues además probarme en una carretera mucho más corta, con otros códigos narrativos. Ya yo, por supuesto, vi el producto y creo que estoy bastante complacido. Mira, yo recuerdo con mucho cariño casi todas las historias en las que he participado, incluso aquellas en las que no he sido yo el head writer, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño haber trabajado con Vivel Noel, con Valentina Párraga, lo que hicimos en Caína con César Miguel, trabajar con Alberto en Nada Personal. Recuerdo con mucho cariño todas esas experiencias, porque además fue esa confrontación y agarrarle gusto al melodrama televisivo, pero por supuesto mi primera novela como autor, El amor de mi vida, que fue esa adaptación de José Ignacio Cabrujas, para mí representa algo muy importante. Que en un país distinto al mío se me estuviera dando la oportunidad de ser jefe de equipo. Una novela que funcionó muy bien en TV Azteca. Pero por supuesto, El Señor de los Cielos ha significado también un cambio en mi vida, pues, y en mi vida como escritor y en cuanto a mi manera de afrontar el oficio, porque fue un reto demasiado grande. Sigue siendo, perdón, un reto demasiado grande, porque pasarse de más de 700 horas con un tema solo se hace con mucha disciplina, como decíamos antes, y contar con unos personajes a los cuales conoces, a los cuales ya les tienes como que cariño. A veces los odias también, pero les has tomado ese afecto necesario como para que una cosa te siga gustando, como para seguir ejerciendo, levantándote cada día con la pantalla de la computadora en blanco y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Y hacerlo con emoción y con entusiasmo, ¿no? Yo creo que eso ha sido importante. Por supuesto, la última historia que estás haciendo siempre va a ser la del reto, la del gusto, ¿no? Sí. La de la convivencia cotidiana con los personajes. Sí, bueno, son las 12:36 y sabemos de vuestros horarios muy demandantes. Yo quiero hacer una última muy breve pregunta que nos hace María Inés Calderón, y es: ¿qué consejo nos pueden dar a los que estamos escribiendo series? Difícil pregunta. No, ella dice a los que estamos viendo series en Venezuela. En Venezuela. Que son dos palabras que condicionan todo. Sí, wow. Sí. Uy. Mira, confianza en el oficio, confianza en las propias capacidades, investigar mucho, leer mucho, ver mucho qué se está haciendo. En otro lado, yo recuerdo siempre que es un consejo para la gente que escribe poesía, es decir, ¿cuál es el mejor consejo para alguien que quiere escribir poesía? Lee mucha poesía, ¿no? Porque es lo que te va a llevar un poco a ese estallido de confrontación con la palabra que implica la poesía, ¿no? Yo creo que aquí vale lo mismo, pues ver mucho lo que se está haciendo, obviamente para no copiar y para tratar sé que es sumamente difícil ser originales con este bombardeo de contenidos que hay por todas las plataformas y por todos lados, pero es algo que hay que buscar, ¿no? Tener una voz propia y eso, tenerle cariño al oficio, que te siga sobresaltando día a día, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis con todo lo que dijo. Eso, consumir mucho material, sobre todo material de calidad, buscar de alguna manera tu familia narrativa, esos autores con los que tú te sientes cercana, para terminar de conseguir tu propia voz. Eso es importantísimo. Apostar siempre, arriesgarse, es decir, tienes que de alguna manera sorprenderte a ti misma. Pero en todo caso, yo de entrada admiro inmensamente el hecho que ya estar en Venezuela, en las circunstancias que está el país, estés apostando por eso. De hecho, uno de mis escritores en Netflix, de mi equipo de dialoguistas, vive en Caracas, vive en Montalbán. Entonces está escribiendo conmigo y con otro escritor que está en Santiago de Chile y otro que está en Nueva York, porque bueno, ahora los writers' rooms son así, tienen el tamaño del mundo. Entonces, digamos, el hecho de que estés en Venezuela no significa que no puedas hacer que tu historia traspase las fronteras, porque ya esas fronteras geográficas en televisión no existen como tal, ¿no? Pero sin duda alguna, eso, consume mucho a mucha gente, a mucho maestro, pues, ¿no? Y con los que siempre vas a estar aprendiendo. No, a mí solo me queda agregar terquedad y persistencia, porque es que desde Venezuela la sensación de que uno está aislado puede ser, ¿entiendes?, desoladora y puede hacerte sentir que no vale la pena, que no vas a llegar a ningún lado, que es imposible, que hay muchos obstáculos, que están muy lejos del mundo, ¿no? O de los espacios donde se produce. Entonces sí creo que hay que tener mucha fe en uno mismo, mucha terquedad y persistencia para no dejar de escribir, además de intentarlo. Bueno, a Luis, Alberto, Leonardo, mis más sinceras gracias por compartir Gracias a tantas ustedes. experiencias, conocimiento, también de parte de la academia y del trasnocho. Y la verdad es que provocaría seguir hablando durante horas, pero la vida cotidiana también tiene sus reglas y sus mandamientos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperemos podernos encontrar nuevamente. Gracias a todos ustedes Muchas gracias por la oportunidad y por estar presentes aquí. Y celebramos la iniciativa que están teniendo estas charlas y estos foros. Me parece maravilloso, porque además para nosotros mismos también lo disfrutamos mucho, de poder compartir con gente que uno admira y respeta tanto y quiere tanto. Así que de verdad, y qué rico estar conectado con tanta gente que está en Venezuela, además. Así que un abrazo inmenso para todos. Saludos a todos, de verdad. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Gracias por mantener la cercanía. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela los invita a la 4ª edición de los premios ACAB. Las mejores producciones del cine venezolano entre el 2020 y el 2021. Pronto, muy pronto.